es este reconocimiento? A razón de que me citaron estrictamente para ver el tema de que si aceptaba yo este reconocimiento como embajador de la cultura de la transparencia. Prácticamente la transparencia efectivamente tiene que ser cultural. Tengo una serie de libros que todos hablan sobre transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Hay un tema estrictamente las buenas prácticas de transparencia, es decir, la transparencia preventiva. Hay que enseñarle a la gente las leyes, hay que enseñarle a la gente cuáles son las reglas del urbanismo, cuáles son las reglas sociales, sobre todo para que ella se pueda desenvolver y sobre todo pueda encajar en una sociedad más ideal y más cercana a las buenas prácticas de la honestidad, de la convivencia y sobre todo de la seguridad que prácticamente nosotros necesitamos en todo momento. Sí, hablando de la transparencia, ¿cómo vio usted la desaparición de todos los organismos no gubernamentales hacia razón de volverlos a mandar a alguna secretaría? Sí, fíjese que la situación es que ahí sí se tuvo que haber mandado a organismos constitucionalmente autónomos las atribuciones que tenían. Es decir, ya está un organismo constitucionalmente autónomo y entonces estas facultades tendrían que haber pasado a los otros dos. Es decir, tuvo que haber pasado a la Auditoría Superior de la Federación con un subauditor o con un auditor especializado en transparencia y además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el tema de protección de datos personales, porque es un derecho fundamental prácticamente ver, revisar y sobre todo observar y sancionar y en muchos de los casos recomendar que no se ocupe el dato personal, como por ejemplo el tema del dato biométrico, el cual lo vemos que se explota indefinidamente, infinitamente en redes sociales, pero no vemos que alguien, alguna autoridad entre, es decir, el tema del INAI por desgracia fue rebasado desde hace mucho. ¿Por qué? Porque nació de una iniciativa ciudadana, de participación ciudadana y prácticamente los intereses ya tanto de partidos políticos, así como del gobierno, así como en el ITAIP, han florecido y se han enquistado ahí, donde en lugar de ser organismos que prácticamente abran la información, parece ahora que son diques de información. Y lo digo porque en varias de las investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos mandado, quiere comprender la necesidad que nosotros tenemos con respecto a la información. Ahorita estamos sacando estoy terminando una serie de libros en relación a personas con discapacidad, estrictamente tema de movilidad, y lo estamos viendo desde el tema de la rendición de cuentas, es decir, qué personas autorizan, qué personas están vigilando, qué personas auditan la nueva obra pública y sobre todo donde no están incluidas las personas, es decir, el peatón. Si bien estamos hablando que las leyes de planeación nos hablan que tiene que ser prácticamente democráticas, incluyentes, pues estos no están siendo incluyentes con respecto al tema con personas con discapacidad. Y si nosotros hablamos de que algún día tanto usted como yo seremos discapacitados geriátricos, entonces es ahí cuando nosotros nos vamos a encontrar en problemas. ¿Por qué? Porque resultará más fácil a las familias dejarnos en casa que prácticamente ser partícipes en la vida, y sobre todo un domingo que pareciera algo natural que vayamos al parque, bueno, estas personas ni siquiera pueden ir al parque a disfrutar un domingo en familia. Entonces, nosotros estamos teniendo este estudio, ya prácticamente están los libros, ya hace falta una serie de revisiones solamente, que sin duda va a ser la producción de este año, pero también hay otra serie de estudios que tenemos desde el punto de vista de la rendición de cuentas, estrictamente el abuso sexual infantil. Es decir, cómo y cuál ha sido la actitud y la actividad en relación a este problema en donde somos el primer lugar mundial, somos el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil. Es decir, ¿cuántas personas hay perjudicadas cuando tienen y sufren este tipo de este tipo de accidentes, cuestiones sociales y todo? ¿Por qué? Porque no nada más afecta al niño, afecta a la familia, afecta a su entorno. Y
es ahí cuando nos preguntamos, ¿qué están haciendo las autoridades en relación al tema del bienestar familiar? Las instituciones de justicia, en realidad, en relación al desempeño, se está haciendo y se está analizando y sobre todo, más que sancionar, se está previniendo que eso no exista. Entonces, este libro también presenta una serie de videos basados en una serie de proyectos de la Unión Europea en relación a educación preventiva. Hablemos de videos para niños, videos para padres de familia, videos para profesores. Es decir, no es nuevo esto que nosotros estamos haciendo, pero sobre todo le estamos buscando un enfoque más hecho hacia los derechos humanos, hacia el tema del desempeño. No es nada más una revisión de sistemas contables. En el sistema contable, pues sí, ahí vemos nosotros la carretera, ahí vemos nosotros la escuela, pero en realidad esa escuela no se está goteando, en realidad esa oficina no se está goteando, en realidad esos adoquines van a aguantar el tiempo necesario y la promesa que ellos dijeron de 20 o 30 años. Entonces, nosotros necesitamos ver el desempeño. Uno de los puntos en donde nosotros hemos estado analizando es que también es porque las mismas autoridades no llegan hacia todos estos lugares del Estado para verificar y sobre todo para comprometerse en relación a la calidad y la prontitud para dar solución a este tipo de problemas. En la cuestión, vamos a hablar ya de gobiernos. El año pasado, bueno, en el trienio pasado del Congreso, se aprobó una nueva ley de movilidad, la cual todavía no se ha aplicado. Ahí, ¿cómo podemos hacer que el gobierno actual pueda aplicar estas leyes? Porque es una ley a nivel estatal, no solamente es para la ciudad. ¿Cómo podemos ver que se haga esa transparencia y que se pueda aplicar toda esta ley que tenemos en el momento? Fíjese que hablemos de esta ley de movilidad, pero también hablemos de la designación y del cómo son discutidas muchas veces estas leyes. Estas leyes muchas veces son discutidas con personas que no son expertas en el ramo, están discutidos fuera de la academia, están discutidos fuera de la investigación y por tanto quedan muchas veces lejanos a dar soluciones plausibles, a dar soluciones prácticamente definitivas hacia la sociedad. Entonces, la situación precisamente de movilidad, por ejemplo, las banquetas, muchas veces lo he dicho y en distintos escenarios, ni siquiera tendrían por qué existir, pero sí debería de existir una sanción fuerte hacia todos los vehículos que en un momento dado se les ocurra simplemente estacionarse sobre una línea la cual permita pasar las sillas de ruedas, la cual permita pasar a una persona de 80 años sin que tenga este perjuicio en relación a las pendientes que supuestamente hay para discapacitados, personas con discapacidad, pero que en la parte del medio tiene un poste de luz, que en la parte del medio prácticamente está pasando un cable, unos postes de teléfono e incluso está un registro de telefonía. Entonces, esto pareciera que es una burla social y sobre todo que alguien no verificó, alguien no lo vio y sobre todo alguien ni siquiera ocupó una silla de ruedas con una persona arriba prácticamente capacitada para que estos mismos tengan un uso adecuado. Entonces, las leyes que en un momento dado nosotros tenemos, sin duda que tienen que hablar del tema de la tolerancia, de la inclusión, pero en su totalidad. Por ejemplo, hablemos de la ley de transporte. En esta misma, ¿en qué momento obliga a que una ruta, hablemos de la 1600, por decir cualquier número, tenga un horario en donde pase o estén obligadas a tener un camión exclusivo para que puedan subir sillas de ruedas y también de regreso para que estas personas puedan hacerlo? En algún momento me dijeron, sí existen, sí, pero van precisamente para el CRE y de regreso, o son vehículos precisamente del DIF que no necesariamente tiene una ruta en donde pase aquí por el centro o pase por los centros comerciales. Tenemos nosotros prácticamente una vida en donde somos demasiado excluyentes, intolerantes y sobre todo estamos sectorizando prácticamente la naturaleza de lo humano. ¿Qué cosa es? Personas con discapacidad, pero también personas que están viviendo la discapacidad geriátrica. Doctor Román, y en cuestión de movilidad, estos días abrieron el distribuidor de Amaluco. Hay transparencia para los ciudadanos que utilizan y ya están utilizando, no hay señalamientos,
Tampoco la gente se pregunta que cuándo se inauguró, cuándo se inaugura. Nadie sabe a raíz de estas cuestiones qué es lo que está pasando. Sin embargo, ya hay circulación, están inconclusas y todo eso. ¿Dónde está la transparencia? Usted como embajador de la cultura de transparencia, ¿qué opinión da para los ciudadanos? Muchas veces la transparencia se da a petición de parte, es decir, yo la necesito, yo la pido. Entonces tiene que ser parte precisamente de lo que se le llama transparencia activa. La transparencia pasiva es la que yo solicito, la transparencia activa es la que se muestra a la sociedad. Y si nosotros revisamos, pues no hay sitios en donde esto mismo suceda. Sin embargo, también existen nuestro sistema político administrativo es por sexenios. En este caso, le corresponderá al actual gobernador establecer su sitio. Sin embargo, no fue autorizado, ni fue programado, ni fue ejecutado en este sexenio, fue en el anterior. Sin embargo, habría que ver cuáles fueron los reductos legales por los cuales la obra se tuvo que haber extendido cuando supuestamente se había dicho que se iba a terminar en octubre. Entonces, habría que separar totalmente eso y ver exactamente cuál es el compromiso que tiene el gobierno pasado, el actual gobierno, sobre todo para concluir esta obra. Y no es una cuestión de que si tenga o no tenga, es que debe de tener estas señaléticas, pero sobre todo tienen que ser inclusivas. Yo no sé, no he pasado por ahí, pero he pasado por distintos puentes en donde incluso uno que se llamó durante mucho tiempo el 475, yo no sé si ustedes han pasado por ahí, pero prácticamente probamos con sillas de ruedas y prácticamente es imposible pasar. Entonces, hay lugares en donde definitivamente el gobierno, personas del gobierno, personas que están metidas en obra pública, sin duda que deben de tomar el papel de los discapacitados, pero no como un símbolo de burla, porque he visto que muchos de los políticos muchas veces se suben a una silla de ruedas y se andan riendo ahí en el centro histórico. No es una situación de risa, es una situación de necesidad y es una situación en donde indigna a las personas que lo están viviendo, a los familiares que lo están viviendo y prácticamente las personas que les toca ejecutar, pues prácticamente ellos están burlándose de una situación y de una pena que ellos por desgracia no tienen y qué bueno que no la tengan, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los colegios profesionales, que podemos hablar del Colegio de Ingenieros Civiles, ellos proponen, pero a veces es muy difícilmente que las propuestas lleguen a ser cumplidas en el gobierno, porque a veces el gobierno dice es que los expertos somos nosotros, cuando es al revés. Así es. De hecho, fíjese que estamos nosotros dentro de la postulación para ser el auditor superior del Estado. Propongo que exista un auditor específicamente especializado en obra. ¿Sí? Propongo también el tema de que haya un auditor superior itinerante, es decir, que en un momento dado se pueda ir a los lugares y se pueda revisar. Vuelvo a repetir, esa escuela, ¿por qué se está escurriendo? Llegar con estos auditores en obra y verificar, tomar las muestras y precisamente revisar cómo están los expedientes, revisar quién fue el que construyó, revisar el tema de las ¿cómo se llama? De las fianzas, si todavía siguen vigentes, y si ya no siguen vigentes, ¿por qué se devolvieron? Y prácticamente alguien tiene que ser sancionado, y sobre todo también a los presidentes municipales, a los tesoreros, a los contralores, permanentemente tenerlos en capacitación, precisamente para que estas cosas no ocurran, pero sobre todo tener a personas expertas en el tema de laboratorios de obra, en donde se vea en el tema, digamos, de los concretos, que tengan la resistencia, que tengan la porosidad precisamente de absorción, que tengan la resistencia, porosidad, pero además la dureza, precisamente para que en un momento dado, también por medio de la Secretaría de, ¿cómo se llama?, de Seguridad Pública, específicamente en tránsito, no se esté permitiendo pasar también a los trailers en lugares donde no se merece. Y si en un momento dado, en el ejercicio de la administración y en el ejercicio de sus funciones, ellos lo están haciendo, punto número uno,
tiene que actuar la Contraloría. Si en un momento dado no actúa, entonces tiene que haber otro tipo de organismos, incluida el propio auditor superior, tendría que emitir las recomendaciones precisamente para que se observen en estas mismas instituciones, porque no nada más se trata de sancionar, se trata de ver hacia el futuro, pero sobre todo que sea una actitud preventiva en todo momento. ¿Cuál sería su resumen para concluir lo que usted va a proyectar como embajador? En este momento como embajador, pues prácticamente sí se me da, ahorita estamos haciendo estos libros de mejores prácticas de transparencia, el tema de discapacitados, pero en tema de rendición de cuentas, es decir, todo esto tiene que ser dado a conocer a la sociedad para que nosotros seamos más conscientes, pero sobre todo también estos mismos sean dados a conocer en las escuelas y sobre todo también a los padres de familia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser muy incluyentes, pero sobre todo saber que en la escuela mexicana y en las nuevas culturas que nosotros necesitamos generar, y hace rato lo comenté, cómo queremos al mexicano del 2050 y del 2060, sin duda que los padres de familia tienen mucho que ver y sobre todo dentro de la cultura que ellos mismos reflejan en su actuar y que los niños absorben, sin duda que tienen que estar incluidos estos mecanismos de transparencia. ¿Por qué? Porque es el cómo yo, incluso que quiero abrir una tienda, y estamos hablando de transparencia administrativa, tanto municipal, estatal y federal, ¿sí? ¿Qué trámites son? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cuánto tiempo yo voy a tardar en generarlos? ¿Por qué? Porque los propios costos institucionales muchas veces tenemos que cerrar. ¿Por qué? Porque después de 3 meses no logramos tener los permisos. ¿Por qué? Porque nadie me dijo que a un lado de tal secretaría ahí hay un señor que da un sello, y pues ese sello simplemente no se tiene y por tanto no se tienen los permisos correspondientes. Tiene que existir una transparencia administrativa que permita abrir negocios y sobre todo generar industria y empleo. Pues gracias, doctor, realmente es muy interesante todo el tema que nos está dando y esperemos que en una próxima entrevista podamos ahondar más. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, qué amables.